Rusia es un país transcontinental que abarca desde Europa Oriental hasta el extremo oriente asiático. Con una superficie de más de 17 millones de kilómetros cuadrados, es el país más grande del mundo. Además, posee una historia interesante con respecto a sus mujeres, pues no solo son mujeres hermosas, sino que son sinónimo de lucha e inteligencia conocida por la historia. En esta oportunidad, hablaremos de la vida en este país, afianzando el modo de vida y cómo estamos acostumbrados a encontrar la belleza incluso en sus mujeres. Para eso no olvides suscribirte y darle like al video para poder disfrutar de nuestro contenido. Rusia, conocida formalmente como Federación de Rusia y también citada en ocasiones como Federación Rusa, es un país euroasiático que se extiende sobre Europa del Este y Asia del Norte. Es el país más extenso del mundo, con una superficie de 17.125.191 kilómetros cuadrados, equivalente a algo más de la novena parte de la tierra firme del planeta, y posee una gran variedad de relieve y de ecosistemas. Su capital es la ciudad federal de Moscú. Rusia tiene una larga y compleja historia, que incluye periodos como el Imperio Ruso, la Unión Soviética y la Rusia postsoviética. Después de la caída de la Unión Soviética en 1991, Rusia se embarcó en una transición hacia una democracia de mercado con altibajos. Bajo el liderazgo de Vladimir Putin, Rusia se ha consolidado como una potencia autoritaria, con un gobierno centralizado y un control estatal significativo sobre los medios de comunicación y la sociedad civil. Esto ha generado tensiones y desafíos a nivel interno y en sus relaciones internacionales. Rusia es un país enormemente diverso, con más de 190 grupos étnicos y etnias indígenas. Los grupos más numerosos son los rusos, seguidos por los tártaros, ucranianos, bielorrusos y otros. Esta diversidad se refleja en la amplia gama de lenguas, religiones y tradiciones culturales presentes en todo el país. Si bien el ruso es el idioma oficial, muchas regiones y repúblicas autónomas tienen sus propias lenguas, como el tártaro, el checheno, el buriato y el yakuto, entre otros. La religión predominante es el cristianismo ortodoxo ruso, pero también hay minorías musulmanas, budistas, judías y de otras afiliaciones. Después del colapso de la Unión Soviética, Rusia se embarcó en un proceso de transición hacia una economía de mercado, con privatizaciones, liberalización de precios y apertura al comercio internacional. Sin embargo, este proceso ha sido desigual y ha generado grandes disparidades económicas. Rusia es una potencia económica con un papel importante en la exportación de recursos naturales, como el petróleo, el gas y los minerales, pero también enfrenta problemas como la corrupción, la concentración de la riqueza y la falta de diversificación económica. Esto ha contribuido a una creciente desigualdad social y regional. La vida cotidiana en Rusia varía mucho entre las zonas urbanas y rurales, así como entre las diferentes clases sociales. En las ciudades, la vida gira en torno a actividades como el trabajo, el transporte público, el ocio y la interacción social. La cultura popular rusa está fuertemente influenciada por la herencia soviética, con un fuerte apego a la música, el cine, la literatura y las tradiciones populares. Elementos como la bania o baño de vapor, el vodka y la cocina tradicional siguen siendo profundamente arraigados en la vida rusa. Rusia enfrenta una serie de desafíos sociales, como el envejecimiento de la población, la baja tasa de natalidad, el alcoholismo y el VIH-Sida. También hay problemas relacionados con la discriminación y los derechos de las minorías étnicas y grupos LGBTQ+. A nivel ambiental, Rusia enfrenta problemas como la contaminación industrial, la deforestación, la degradación del suelo y los efectos del cambio climático, especialmente en las regiones del Ártico. Rusia es una federación presidencial con un sistema político fuertemente centralizado. El presidente es el jefe de Estado y tiene amplios poderes ejecutivos. El gobierno federal está encabezado por el primer ministro y el gabinete. El sistema político ruso se caracteriza por un dominio del partido Rusia Unida y un control significativo del Kremlin sobre las instituciones estatales, los medios de comunicación y la sociedad civil. La oposición política enfrenta importantes restricciones y desafíos para participar en el proceso político. Rusia ha sido criticada por organizaciones internacionales de derechos humanos por serias violaciones de los derechos humanos, como la represión de la disidencia política, la limitación a la libertad de expresión y prensa y el maltrato a minorías étnicas y grupos vulnerables. Si bien algunas libertades civiles están garantizadas constitucionalmente, su aplicación práctica se ve limitada por la concentración de poder y el control estatal.
Grupos como activistas, periodistas independientes y defensores de derechos humanos enfrentan acoso, detenciones arbitrarias y otras formas de presión por parte de las autoridades. Rusia posee una vasta y diversa infraestructura, que incluye una extensa red de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Sin embargo, el desarrollo de esta infraestructura ha sido desigual entre las diferentes regiones del país. Algunas áreas, especialmente las grandes ciudades como Moscú y San Petersburgo, cuentan con infraestructura moderna y de alta calidad. Pero otras regiones, particularmente en Siberia y el Lejano Oriente, enfrentan desafíos de conectividad, acceso a servicios públicos y desarrollo económico. El sistema educativo ruso tiene una larga tradición y es reconocido por su fortaleza en áreas como las matemáticas, la física y las ciencias naturales. Sin embargo, también enfrenta problemas como la falta de inversión, la corrupción y la necesidad de reformas para adaptarse a los cambios económicos y tecnológicos. Rusia sigue siendo un centro importante de investigación científica y desarrollo tecnológico, con fortalezas en campos como el aeroespacial, la energía nuclear y las tecnologías de defensa. Pero enfrenta desafíos para mantener su competitividad en un mundo cada vez más globalizado. Es cierto que Rusia es conocida por tener una población femenina, que en general se considera muy atractiva físicamente. Algunas razones que se suelen mencionar son: tradición cultural que enfatiza el cuidado personal y la presentación femenina, la industria del modelaje y concursos de belleza que han impulsado ciertos estándares, y diversidad genética y rasgos físicos distintivos en algunas regiones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la belleza es subjetiva y varía según los gustos individuales y los cánones culturales. Reducir a las mujeres rusas solo a su apariencia física sería una visión estrecha y problemática. Existen mujeres rusas de todo tipo de belleza y atractivo como en cualquier país. Se puede decir que en Rusia la situación de las mujeres empezó a cambiar ligeramente a partir del siglo XVIII, con las reformas durante el reinado de Pedro el Grande, continuadas luego por Catalina la Grande. Y como ves, todo en Rusia es grande. El caso es que en ese siglo ya cambió alguna cosilla, sobre todo para las mujeres de la nobleza y la alta burguesía. Se abrió la posibilidad de que heredasen y algunas empezaron a ganar espacio en la vida pública, saliendo de la reclusión a la que habían estado sometidas en etapas anteriores, cuando las niñas nobles eran criadas en un régimen de aislamiento para garantizar que llegaban puras al matrimonio. Tener vagina siempre ha sido un problema, ya lo saben. El que hubiera nada menos que 5 mujeres que fueron emperatrices reinantes, jefas de estado en la Rusia del siglo XVIII, muestra un poco el cambio que se estaba iniciando. Pero para la mayor parte de la población y de las mujeres no nobles, estos pequeños avances ni se olieron. En Rusia, la masa de pobres era inmensa y la mayor parte de la población vivió en un régimen de semiesclavitud, lo que se llamaba el régimen de servidumbre hasta nada menos que 1861. Esto solo para que te hagas una idea. En la segunda mitad del siglo XIX, se asentó ya un movimiento feminista que, como en otros países europeos, luchó primero por lograr el acceso a la educación para las mujeres y luego por conseguir el derecho al voto. Con lo primero se logró un éxito significativo. Desde 1878 las rusas tuvieron acceso a la educación superior, y a principios del siglo XX, Rusia tenía más mujeres con estudios superiores que la mayoría de los países europeos. El voto costó más, y hubo que esperar hasta la primera de las 2 revoluciones rusas de 1917 para conseguirlo. Porque ya saben, en Rusia, en plena Primera Guerra Mundial, con el país en la miseria y la mayoría de la gente harta de los abusos de los zares y de las clases altas, hubo 2 revoluciones en 1917. Rusia es conocida por su vasta extensión territorial, su clima extremo, sus imponentes paisajes naturales, su riqueza de recursos naturales y su legado cultural y artístico. Y aquí nos despedimos. Esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides darle like al canal y suscribirte. Activa las notificaciones para seguir atento al contenido. ¡Hasta pronto!